Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Delicia. En este espacio puedes encontrar los mensajes de nuestras reuniones de domingo. Nuestro propósito es compartir reflexiones que impacten nuestras vidas y nos impulsen a vivir como Jesús. Pues muy bienvenidos a todos. Si tú vienes por primera vez, queremos que te sientas en casa. Un saludo a toda la iglesia. De veras que es bien bonito venir a buscar a Dios. Y en esta tarde ya me ha tocado compartir la palabra y yo quisiera que oráramos para ponernos en sus manos, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias por la libertad, la bendición que es poder hablar de tu palabra, aprender, crecer. Tú siempre edificas nuestro corazón y solo tú haces, Señor, una obra tan especial. Lo haces tan notorio, eres tan detallista, eres tan cuidadoso. Te damos muchas gracias porque aunque seguimos siendo una obra en proceso, Señor, ya no estamos donde estábamos y seguimos, Señor, aprendiendo de cada error, de cada desafío. Tú vas con nosotros y eres fiel, Señor. Gracias te damos. Te pedimos que nos hables, que tu palabra transforme nuestro corazón y sigamos creciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar hablando un poco de algo que no es muy agradable, pero, sabes, mientras caminemos en un mundo caído, la injusticia, tarde que temprano, se va a hacer presente en nuestras vidas. La injusticia, apestosa injusticia, indeseable, ¿verdad? Tarde que temprano se va a hacer presente en nuestras vidas. Y qué cosa tan fea es cuando se vive una injusticia. ¿Te ha pasado que llegas incluso a llorar de la injusticia que viviste? Es algo muy, muy, muy doloroso. Es cuando experimentas esa impotencia, esa frustración, una decepción tan grande, ese coraje espeso, denso y extraño. Es eso que te hace decir, no, es que no puede ser. No se vale. No es justo. ¿Sabes? Eso pega fuerte y pega tan fuerte que te inmoviliza. Y si nos descuidamos, hará que estés estancado o estancada. La injusticia puede venir a robarnos el fluir de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y nos puede hacer personas que vivimos en un estancamiento. ¿Y sabes quién estaba hambriento de justicia? El pueblo de Israel. Desde 500 años antes de Cristo, ellos ya esperaban un Mesías, y fíjate bien, esperaban un Mesías, pero no como el que ya conocemos y es casi mundialmente famoso, un Jesús, el Mesías crucificado. No, ellos esperaban un libertador que venía con espada a liberarlos de la opresión. Ellos tenían hambre de justicia y estaban esperando las profecías que veían en Isaías, en Daniel, un libertador ungido que vendría a restaurar el reino de Israel y liberar a su pueblo. Las expectativas de ellos eran por el contexto histórico, estaban influenciadas por lo que estaban viviendo, ¿verdad? Y no puedo pensar el nivel de frustración en el que se encontraban. Y la Biblia dice que hubo 400 años de silencio hasta que nació Jesús. Generaciones viviendo en un estancamiento. Y en los tiempos de Jesús,
El pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de los romanos, los gentiles, y ellos se encontraban inmovilizados. Ellos vivían en un yugo de esclavitud, de encarcelamiento, no solo físico, sino espiritual. Ahora, hay varias situaciones en la vida, hay elementos o hay aspectos de la vida que si se estancan, se echan a perder, ¿sí o no? Cuando algo se estanca, se echa a perder. ¿Qué me dicen de una empresa que no se renueva y se estanca? ¿Qué pasa? Se la comen las demás, ¿no? O una relación que se estanca, poco a poco pierde el genuino fuego del amor, ¿verdad? Y de esta forma, hoy quiero invitarte a que medites en el agua. ¿No te parece sorprendente que el cuerpo humano es de un 70 a un 80% agua? Y en músculos contiene alrededor del 75% de agua. El cerebro está formado de un 75 a un 80% de agua. Los pulmones tienen un alrededor de 85% de agua. El hígado un alrededor de 70% de agua. Los riñones un 79% de agua. Incluso nuestros huesos tienen un 22% de agua. Y siendo así, medita en esto. Dios diseñó el cuerpo así. Y al mismo tiempo es Dios el que nos llama en su palabra el cuerpo de Cristo. Creo que muchos aquí ya saben a dónde voy. El agua estancada, cuando ésta no fluye, se vuelve propicia para el crecimiento de bacterias y puede volverse insalubre. Además, el estancamiento del agua puede atraer insectos y causar malos olores. ¡Wow! Yo creo que tú y yo estamos siendo testigos de cómo, tristemente, sin señalar a nadie, en general, tú te das cuenta de la percepción de allá afuera. La iglesia cada vez está más quemada. Para muchos, la iglesia huele mal. Para muchos, la ven como agua estancada. No, ya es hora de algo nuevo. Ya es hora de dar apertura a esto. Ya eso ya pasó de moda. Y es criticada. ¿Cómo vamos a ser el cuerpo de Cristo si estamos estancados? Algo está mal. Dice que el agua estancada se vuelve propicia para el crecimiento de bacterias. Y sabes, algo que de verdad creció en los tiempos de Jesús fueron los maestros de la ley. La religiosidad. Y fueron los que más lata le dieron a él. Fueron los que más molestaron a Jesús. Y es triste ver cómo hasta en las redes se pelean cristianos con cristianos. Cuando Jesús vino, Él fue el cumplimiento de la ley. Y no solo eso, sino que Él trajo una nueva revelación. Jesús trajo la salvación por gracia. Él es el nuevo pacto. Él es el nuevo pacto. El antiguo pacto decía que tú y yo teníamos que portarnos bien, seguir las reglas, ser intachables y entonces seríamos
el verdadero ejemplo del pueblo de Dios. Pero el nuevo pacto dice que nadie puede ser intachable. El nuevo pacto dice que nadie puede seguir el 100% de las reglas, pero que aún así Él las sigue por nosotros y Él paga por nuestros pecados. Y Él es el pan de vida partido por nuestra maldad. Él es la copa de vino, su sangre derramada por nosotros. Tenemos la ley que vino con Moisés, pero tenemos la gracia que vino por medio de Jesús. Tenemos la ley que condena, pero tenemos la gracia que libera. La ley nos dice lo que hiciste mal y castiga. La gracia nos dice que a pesar de lo que hicimos mal, nos perdona. La ley es lo que yo debería de ser para Dios, pero la gracia es lo que Dios ya hizo por mí. La esencia de la ley es demandar. Demando que sea así. Pero la esencia de la gracia es yo proveo para lo que te falta. ¿Y saben qué? En la iglesia, en muchas naciones, muchos lugares, se presenta un evangelio de la gracia. De hecho, terminamos nuestros servicios cantando del perdón, del amor de Dios. Cantábamos ahorita, perdonado, escogido, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Pero tú, ¿quién dices que eres? ¿Tú quién dices que es el que está al lado? ¿Quién dices tú que es tu prójimo? Cantamos del amor y del perdón de Dios, pero al salir de estas puertas, la autojusticia toma el control. Nuestra mente ha sido llevada de un lado a otro por tantas influencias y corrientes que hemos atravesado hoy y vivimos, y la buena noticia de la gracia se ha puesto a un lado y ha sido confundida con reglas y rituales religiosos y que nos hacen sentir dignos, aunque muy en el fondo atrapados. Con una imagen distorsionada de Dios, la iglesia se ha convertido en una bolsa de valores, donde se le da más valor al que tiene buenas obras y se ve como pérdida. No pierdas tu tiempo en invertir en ese que falla. No, es que él anda mal, es que ella anda mal. Y eso, que esas supuestas personas justas, llenas de buenas obras, también son pecadores. Y a veces hasta más. El enemigo ha puesto cadenas al amor y ha aprisionado y amarrado la verdadera libertad. La iglesia se ha convertido en algo que hiere al sanado en lugar de sanar al herido. La iglesia de hoy acepta la gracia en teoría, pero la niega en la práctica. Decimos que creemos en la gracia y que es nuestra estructura fundamental de lo que creemos, de lo que vivimos, por cuanto todos hemos pecado. Pero nuestras vidas, nuestro corazón, llega a refutar nuestra mismísima fe.
No, es que yo a esa persona no la quiero ni ver, no le hablo. Ni siquiera la miro a los ojos. Es más, vamos a cerrar el círculo. Y después cantamos, perdona. ¿Cómo dice la última parte de la que cantamos ahorita? No, la última canción. Al que se perdió, lo buscas otra vez. Somos el cuerpo de Cristo, amén. ¿Y qué pasa? Que nos volvemos como esa persona que decimos amén a que somos el cuerpo de Cristo, pero pasamos enfrente de un herido y nos vamos de largo. Por eso Jesús les dio esa historia del buen samaritano, porque no nos detenemos a pensar en que más que un canto, Dios quiere que sea una obra del corazón, que crezcamos, que maduremos, que reflejemos su amor con todo y errores. Muchos cristianos viven en un refugio de temor, no del amor. Nuestra cultura ha hecho que sea imposible comprender la palabra gracia. Hemos sido educados y en algunos casos marcados con maneras de pensar como nada es gratis. Obtenemos lo que merecemos. ¿Quieres dinero? Trabaja para ganarlo. Si quiere azul celeste, que le cueste. ¿Quieres que te amen? Pues esfuérzate por merecer su amor. ¿Quieres misericordia? Pues demuestra que la has ganado. Haz con otros como los otros hacen contigo. Dale a otros lo que merecen, pero ni un centavo más, ni un gramo más. Tenemos un cierto deleite por la justicia, aun cuando somos los seres más injustos de la tierra. Aunque de la boca hacia afuera hablamos el evangelio de gracia, muchos hemos vivido como si fuera únicamente la autonegación y la disciplina personal lo que nos puede moldear. El énfasis se pone en lo que hago yo y no en lo que está haciendo Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos más fuertes cuando aprendemos a abrochar las agujetas de nuestros zapatos. Nos sentimos ya más grandes, ya más maduros, más autosuficientes, cuando no somos más que unos niños delante de Dios. En Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13 dice, Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y ahí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Cuando los fariseos, cuando los que sabían de la Biblia vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús, ¿cómo es que tu maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y los pecadores? ¡Qué vergüenza! Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo he venido a invitar a los buenos a que me sigan. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores.
Pensamos que la salvación pertenece al propio, al que está lejos del pecado, aquel que puede emitir un juicio sobre quienes se han ensuciado con la vida. Pero no. Tarde que temprano vamos a enfrentar la dolorosa verdad de que nuestras cintas ya están desabrochadas otra vez. Tarde que temprano nos vamos a topar con la impotencia de que por más que nos esforcemos, ya volvimos a fallar. Y peor que antes. Nuestra seguridad se derrumba. Cuando el fervor queda atrás, aparecen nuestras debilidades. Descubrimos nuestra incapacidad siquiera de agregar 1 centímetro a nuestra estatura espiritual. Y así damos inicio a un largo invierno de descontento. Nos volvemos pesimistas, caminamos tristes y el supuesto aliado que nos permite mantenernos de pie, el orgullo, no llega a ser suficiente. La vida se vuelve vacía y sin gozo. Caminamos depresivos porque nos sentimos estancados. Lo que más nos debería asustar, mis hermanos, no es el pecado. No es ni nuestro pecado, ni el pecado de otros. Lo que más nos debería asustar es que nos encontremos en el mismo lugar que el año pasado. Que no crezcamos, que nos quedamos atorados y estancados y frustrados. Y yo no digo que estuvo bien que recibieras esa injusticia. Lo que quiero decir es que no debemos de atorarnos ahí. Para concluir este mensaje, te tengo 2 finales felices. 2 finales hermosos. ¿Quiénes eran los que oprimían a los judíos en los tiempos de Jesús? Los romanos. Juan 18:3 dice: cuando ya iban a arrestar a Jesús, estaban por atrapar a Jesús y llevarlo para empezar el juicio de la crucifixión sobre él. Y dice el verso 3, los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Y en Lucas 22:50 dice, uno de ellos, un discípulo de Jesús, reacciona y dice, hirió a un esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. ¡Ay, no, tú no vas a tocar a Jesús! No, Pero Jesús dijo, basta. Y el único que podía juzgarlo, el Mesías que esperaban como un ejecutor de violencia y de juicio y de libertad en la carne, dice basta y se levanta y hace un acto que nos habla de la libertad del corazón. Él toca la oreja del hombre y lo sanó. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, vemos cómo Eliseo, el profeta, purifica. ¿Qué crees que purifica? El agua. Dice versículo 19, los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, este lugar es agradable, pero el agua es mala y por eso está estéril. Versículo 20 dice, Eliseo les dijo, tráiganme un plato hondo, nuevo, y pónganle sal. Pónganle sal.
La gente le llevó el plato hondo a Eliseo. Entonces Eliseo salió a la fuente del agua, echó la sal al agua y dijo: el Señor dice, purifico esta agua, y de ahora en adelante no producirá más la muerte, ni hará la tierra estéril. El agua quedó purificada hasta el día de hoy, tal como dijo Eliseo. Eliseo representa al Espíritu Santo, y la sal es la que va a purificar nuestras vidas. El cuerpo de Cristo. Te quiero hablar de 2 aplicaciones de la sal. Número 1 es pureza. En Ezequiel 43:23 dice: cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación, ofrecerás otro becerro, o sea, otro sacrificio que no tenga defectos, y un carnero perfecto del rebaño. Se los presentarás al Señor, a los sacerdotes, y los rociarán con sal, y los ofrecerán como ofrenda quemada al Señor. Y el otro simbolismo es como recordatorio del pacto. Porque sabes una cosa, se nos olvida. Pero me encanta que Él lo dejó como recordatorio. En Levítico 2:13 dice: sazona con sal todas tus ofrendas de grano, para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Qué hermoso, ¿verdad? Sabes, su pacto contigo y conmigo es eterno. Nosotros podemos fallar, pero Él no va a fallar. Y Él te va a purificar. Y con esto quiero cerrar. ¿Sabes cuál es esa agua que podemos tú y yo tomar? El agua de los manantiales. ¿Y sabes por qué está purificada? Porque viene del subsuelo y pasa a través de muchas rocas. El agua fluye a través de la roca y sale lista para beber. Yo sé que Jesús va a hacer una obra muy grande en su iglesia. Y de aquí va a salir agua para beber, para darle al sediento. Él quiere ir por el perdido. Él quiere ir por el perdido. Estaba estudiando para este mensaje y me topé con una predicación preciosa. No le haría justicia si me pongo a contárselas, pero es una predicación tan tremenda del paralelismo y de como si pusieras a la par uno del otro el caso de Nicodemo y el caso de la mujer del pozo. Es Jesús con un experto de la ley, y es Jesús con una mujer en pecado. Fíjate bien, al experto de la ley le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. O sea, tú tienes que deshacerte de todo lo que sabes y tienes que nacer de nuevo. Y a la mujer que estaba en pecado no le dijo eso, sino que a esa mujer le dice sus pecados. ¿Sabes por qué lo hizo? Para que ella pudiera ver que él, aunque sabía lo que estaba haciendo, la amaba y no la rechazaba. Dios quiere transformar a su iglesia. Dios quiere que comience a fluir ese río. Y es justo lo que hace un manantial. Fluye el agua y fluye el agua y fluye tanto que no deja que se vuelva mala, que se eche a perder. Porque en el momento que se quería empezar a echar a perder, en el momento que ya estaba creciendo una bacteria o arraigándose, la corriente se la lleva. Y es por eso que es potable. Y el Espíritu Santo quiere soltar su río en la iglesia. No te quedes fuera. No nos quedemos. Que Dios nos libre de quedarnos fuera. ¿Y sabes qué? No te va a hacer quedarte fuera del pecado.
Claro, no vamos a estar viviendo en pecado y todos vamos a fallar, pero no hablo de eso, hablo de que lo único que te va a hacer frenarte es estancarte en querer aplicar la ley, en querer ser de verdad, hacerte justicia. Déjale la justicia a Dios. Perdona. Recibe su gracia. Y ahora da de gracia lo que has de gracia recibido. Gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos.